Shalom, shalom con todos. Nuevamente su amigo Joseph de la comunidad Menora en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Esta vez para presentar la clase número 8 de Fundamentos de la Fe Hebrea. Esto está espectacular y también queremos agradecer a aquellas personas que nos han agradecido, valga la redundancia, sobre estos estudios. Dice que le ha sido de muy buena bendición y nosotros pues también le damos la gloria, la honra al Eterno, precisamente porque están ayudando. Y nosotros no interpretamos, como ustedes ven, usamos diccionarios interlineales, enciclopedias, libros, de tal forma es que la enseñanza sea inteligible, es decir, de fácil entendimiento. Una enseñanza que presente bibliografías, evidencias. Por eso que las personas seguramente que les gusta, les agrada, porque no llevamos a las personas a una teología, a un dogma o a una doctrina. Simplemente plasmamos y tal y como aparece en la Biblia, los diccionarios, etc. Vean, la clase de hoy se llama Ruach HaKodesh, así como lo acaban de escuchar. ¿Qué trata? ¿Qué es? Ruach es espíritu y HaKodesh se ha traducido como Espíritu Santo, ¿no? Es decir, el Espíritu Santo. Otros lo llaman el Espíritu de Santidad, otros lo llaman la influencia divina, otros lo llaman un entendimiento profundo. Ahora, ¿cómo lo vamos a llamar nosotros? Bueno, nosotros no vamos a inventar absolutamente nada, sino que nos vamos a basar directamente, escuchen bien, directamente en lo que dicen los diccionarios. Bien, por ejemplo, la expresión Ruach HaKodesh, que suele traducirse como Espíritu Santo, aparece en 3 oportunidades en la Biblia hebrea. Por ejemplo, Isaías 63:10, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Dice, hicieron enojar su Santo Espíritu, es decir, Ruach HaKodesh. Pero aquí nosotros queremos enfatizar un detalle. ¿Por qué las traducciones, por ejemplo en Reina Valera 60, para referirse al Keter, ¿no? Ellos lo llaman el Nuevo Testamento, ponen Espíritu Santo? Y para referirse al Tanakh no ponen Espíritu Santo cuando la palabra es la misma, Ruach HaKodesh. ¿Por qué aquí le ponen Santo Espíritu y no Espíritu Santo si es lo mismo? ¿Se dan cuenta? Entonces ese sería el primer detalle a enfatizar. Pero seguimos, Isaías 63:11. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Nuevamente, ¿por qué no lo tradujeron como su Espíritu Santo? Y para terminar, como expresión, así aparece, expresión, Ruach HaKodesh, Salmo 51:11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Bien, para que se entienda esta diapositiva, vamos a volverlo a explicar y tratar de enfatizar en los puntos que nosotros queremos resaltar. Por ejemplo, ya explicamos, punto número 1, la expresión Ruach HaKodesh solamente aparece unido junto en 3 oportunidades en la Biblia hebrea, y son estos 3 versos. El resto aparece Ruach Elohim, por ejemplo, Ruach y la palabra Elohim, no Ruach HaKodesh, sino Ruach Elohim, refiriéndose a lo mismo, por supuesto, pero como expresión exactamente, es decir, textualmente, literalmente, Ruach HaKodesh, solo 3, ¿no? Muy interesante. Punto número 2. ¿Por qué se tradujo como Santo Espíritu y no Espíritu Santo? ¿Que acaso solamente el Espíritu Santo aparece en el Keter, en el Nuevo Testamento? No, ¿verdad?
El Espíritu Santo está en toda la Biblia porque es precisamente el mismo Eterno, es la misma Torá. ¿Se acuerdan de Rab Shaul, de Pablo? Porque la ley es espiritual, es decir, la Torá es espiritual. Luego dice, Dios es espíritu, es decir, Adonai es espíritu. ¿Quién es espíritu? Adonai es espíritu. ¿Quién es espíritu? La Torá es espiritual. Y Él es espíritu, Adonai es espíritu. Entonces, en pocas palabras, espíritu, Torá y Adonai es lo mismo. ¿Interesante o no? Interesante porque están todos los versos de respaldo, por supuesto, ya los vamos a ir viendo paulatinamente. Pero queremos enfatizar es que debería de traducirse Espíritu Santo. Por ejemplo, en el Salmo 51. Adonai, no me eches de delante de ti y no me quites, por favor, tu Espíritu Santo. Así debería de decirse. Entonces uno dice, qué interesante, entonces el Espíritu Santo también estaba en el Tanakh, pero sí siempre estuvo en el Tanakh, ¿verdad? En la Biblia hebrea siempre estuvo. ¿Por qué traducirlo al revés? Te da otra sensación. ¿Es correcto o no es correcto? La respuesta es sí. Pero nosotros evidenciamos, trabajamos con diccionarios, con interlineales, y eso es precisamente lo que vamos a hacer, para que vean ustedes que nosotros no interpretamos la Torá, no la interpretamos, sino y tal y como aparece con sus estudios y sus palabras. Después de hablar de Ruach, está la palabra HaKodesh, pero Kodesh viene de Kadosh o Kadash, y vean ustedes, miren. Vamos a analizar ahora la segunda frase, no Ruach, sino HaKodesh. La palabra HaKodesh, es decir, Kodesh, está relacionado con Kadosh y Kadosh con Kadash. ¿Qué es Kadosh? Dice, Kadosh es sagrado, dedicado, santo. Para nosotros la palabra santo, para los occidentales, es una persona que ora todo el día, es una persona que ayuna todo el día. Eso es un santo. Yo he escuchado estas expresiones, ¿no? Mire, yo soy cristiano, ¿no? Y mi pastora es muy santa, dicen, ¿no? Es muy santa. ¿Por qué? Todo el día ora. Qué interesante, ¿no? Pero la Biblia dice que santo no es ello. Tampoco santo es una persona que camina sobre el nivel de la tierra. No. Es decir, que levita. Eso no es un santo. Tampoco santo no es una persona que se viste de blanco y que le brilla la cara. Eso no es un santo. Estos son conceptos, ideas, dogmas, doctrinas occidentales. Para un oriental, para un semita, para un hebreo, para un israelita, para un judío, santo es una persona apartada, así de sencillo. Ahora, toda palabra tiene su raíz. ¿Se acuerdan ustedes que siempre dimos el ejemplo? O siempre damos el ejemplo. Por ejemplo, de la palabra librería, librero, libretista. Todos tienen algo en común, que es esa palabra raíz, ¿no? Libro. Claro, en una librería se vende libros. ¿Qué cosa es un librero? Un estante, un lugar donde se colocan los libros, ¿no? Y un libretista es el que escribe libros. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, la palabra Kadosh tiene que tener su raíz. Claro, y la raíz va a determinar la palabra. Y vean que las mismas palabras en hebreo también están ahí. ¿Y cuál es la raíz? Kadash. Kadash. ¿Y qué significa Kadash? Vean que también es casi lo mismo. Apartar, consagrar, dedicar, purificar, santificar, santo, entre otras palabras, por supuesto. Pero vean ustedes que Kadash y Kadosh están muy relacionadas. Uno dirá, pero claro, porque si me está diciendo que comparten la misma raíz, entonces pues obvio que tiene que desprender casi el mismo significado. Sí, es verdad, de eso se trata. Y también Kadosh y Kadash significan lo mismo, pero le vamos a dar la conclusión al final. Necesitamos entender qué palabras tienen, es decir, qué versos tienen la palabra Kadash y qué versos tienen la palabra Kadosh para poder entender ahora que yo ya usé el diccionario y el diccionario me va a determinar qué significa la palabra. Ahora esa palabra la voy a identificar en un contexto, por ejemplo en un verso. La voy a identificar en un verso y me va a dar mayor claridad, mayor luz para entender la palabra. Por ejemplo, la raíz Kadash. Génesis. Y bendijo Elohim el séptimo día y lo Kadash, es decir, lo apartó. El tiempo es el tiempo.
Los segundos son los segundos, los minutos y las horas. La hora tiene 60 minutos, el minuto tiene 60 segundos. El tiempo transcurre. El tiempo es eso, el tiempo. Pero ¿qué pasa si yo segmento el tiempo? Yo aparto el tiempo, yo consagro una parte del tiempo para trascender en ello. Es decir, hay 7 días, sí, 7 días comunes, cotidianos, profanos. Yo voy a apartar de lo cotidiano un día y ese día voy a trascender. Está apartado, está consagrado para un servicio especial. Entonces ya no se hace común, ni profano, ni cotidiano. Se hace sagrado, se hace kadash, se aparta, se santifica. Eso significa kadash. Otro, Éxodo 13:2. Conságrame, ¿ve? Kadash, todo primogénito. Todo el que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. ¿Se dan cuenta? Igual que Génesis 2:3. Dice, y santificó el séptimo día, dice, porque en él descansó Elohim de toda su obra que había creado al actuar. Así que nosotros también tenemos que seguir esta santificación si obedecemos la Torá. Éxodo 19:10 dice, entonces Adonai dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Entonces el Eterno, de todos los pueblos que hay en el planeta Tierra, elige a un pueblo y a ese pueblo lo va a preparar, lo va a santificar, lo va a apartar de entre otros pueblos y le va a decir, ustedes me van a servir a mí. Como yo soy santo, pues ustedes también tienen que ser santos. Como yo estoy apartado de todo, también ustedes apártense de vivir en lo cotidiano, en lo común, en lo profano. Interesante, ¿verdad? Éxodo 19:14. Entonces Moisés bajó desde el monte hacia el pueblo y santificó al pueblo y ellos lavaron sus vestidos. También él santifica. Entonces, entre las personas hay personas apartadas, hay personas consagradas, hay personas santas. Entre pueblos hay un pueblo especial, uno consagrado. ¿Interesante o no? Pero también hay un tiempo especial. Por lo tanto, también tiene que haber un espacio especial, que sería pues el templo, por ejemplo, o la tierra de Israel. Vean, otro, Éxodo 19:22. Y santifíquense también los sacerdotes que se acercan a Adonai, para que Adonai no haga estrago entre ellos. Entonces uno ya va entendiendo. Ahora, dentro de este pueblo apartado, uno todavía se puede apartar más aún, uno puede trascender más aún, ¿no? Y uno dice, pero claro, muy interesante, porque claro, habían 12 tribus y una era la especial, la más apartada, los levitas. Y dentro de los levitas también había personas más consagradas todavía, que eran los hijos de Aarón. Y así, hasta llegar al sumo sacerdote, ¿no? El Cohen Agadol, que él es el único que podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Entonces uno cuando va entendiendo, uno dice, mira qué interesante, ¿no? Uno va apartándose, uno va santificándose, uno va consagrándose, y en ese apartarse uno también de alguna manera trasciende, ¿no? O sea, es que no son todos los que entran, son algunos. Entonces como que se jerarquiza de alguna manera también este tema de la santificación. Es por eso que existen líderes el día de hoy. ¿Esto cómo lo vemos? Lo vemos como hay un pueblo, ¿no? Vamos a llamarlo un pueblo común, por ejemplo un país, puede ser por ejemplo México, Perú, Bolivia, por ejemplo, ¿no? Y dentro de ellos existen personas que son de alguna manera enviados espiritualmente, o personas que no quieren vivir dentro de lo común, dentro de lo profano, de lo cotidiano. Entonces trascienden, se elevan. Son un pedacito de Israel en cada país. Y ellos eligen un lugar especial precisamente para reunirse. Lo que tú y yo entenderíamos como por ejemplo puede ser una sinagoga o un centro religioso. Ahí es donde se trasciende espiritualmente, donde se apartan. También hay días apartados. Por ejemplo, en este caso el día más especial sería el Shabbat. Pero también están las Moadim, las fiestas, son días apartados porque nos quieren dar un significado, hay una simbología detrás de todo ello. Eso significa Kadash,
pero también lo mismo es Kadosh, miren, ahí está, Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Miren, así como aquí hay una palabra resaltada en amarillo, eso significa que ahí está la palabra Kadash. Así también, en estos textos bíblicos, hay una palabra que resalta entre todas, que es de color amarillo. Eso significa que ahí está la palabra Kadosh. Ustedes lo pueden corroborar porque precisamente le hemos dado todas las herramientas. Por ejemplo, en internet está Logos Kalogos, una página, Biblia Paralela, entre otros. Ustedes pueden buscar el verso y se van a dar cuenta que ahí aparece la palabra Kadosh o Kadash, que es su raíz. Éxodo 29:31. Y tomarás el carnero de la investidura y cocerás su carne en un lugar santo, es decir, un lugar apartado, un lugar especial, un lugar donde trasciende, un lugar que tiene un simbolismo especial a diferencia de otros, ¿no? Kadosh, apartado. Levítico 11:45, ¿no? Vaikra. Porque yo soy Adonai, que os hice subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Sed por tanto, santos, porque yo soy santo. Yo estoy apartado de todo ello, y yo los he elegido a ustedes. Por lo tanto, ustedes tienen que también ser como yo. Consagren el Shabbat así como yo lo hice. Y también apártense de todo como yo también estoy apartado, ¿no? Consagrado. Claro, el Eterno es el ejemplo, pues obvio, más grande, ¿no? De lo que es la palabra sagrado o santo, ¿no? Es el santo santísimo que puede haber, ¿no? Entonces él dice, bueno, ¿quiénes son mis hijos? Pues mis hijos también tendrían que tener este criterio, este entendimiento, pues que también tengo yo, ¿no? Este estilo de vida, por decirlo de una forma. Número 6:8. Todos los días de su nazareato será santo a Adonai, ¿no? Entonces, la palabra santo es apartado, ¿no? Mira, este tipo de personas no va a tomar vino, etcétera, 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 va a tener un estilo de vida diferente, por lo tanto este va a estar apartado. Otro, Deuteronomio 14:2 de Barín. Porque eres un pueblo santo, ¿ve? Un pueblo apartado. Hay muchos pueblos, vamos a suponer, ¿no? El día de hoy hay 196 países en estos 5 continentes. 196 países, imagínense. Bueno, pues hay un país elegido, un país especial, donde su tipo de gobierno, digamos, es teocrático, que sería el pueblo de Israel. Hablo del pueblo de Israel, ¿no? El bíblico. Este pueblo es un pueblo diferente a los demás pueblos. Este pueblo va a vivir apartado, va a vivir de una forma diferente. El estilo de vida de este pueblo no va a ser del común denominador como el resto de pueblos. No, este estilo de vida va a ser muy diferente. Va a ser un pueblo apartado, consagrado, elevado. Eso es la idea. Y luego dice, y Adonai te ha escogido, ¿ve? Para que le seas un pueblo especial entre todos los pueblos de la faz de la tierra. Sí, Israel es un pueblo especial, por lo tanto, pues es un pueblo Kadosh, porque Kadosh significa apartado. He aquí, de todos los pueblos, a ti te he escogido para apartarte, para que tu estilo de vida sea muy diferente al resto, para que tu entendimiento, plasmado en tus acciones éticas, sean muy diferente al resto, ¿no? Tú me vas a servir a mí, me vas a consagrar, ¿no? Eso significa Kadash y Kadosh. Bien, ahora, ¿qué tal si de alguna manera concluimos todo lo anterior para que el estudio esté más fortalecido? Miren, a la derecha, Kadosh. En las Sagradas Escrituras es muy común encontrar la palabra santo. La palabra hebrea que aparece en la Biblia para santo es Kadosh. Esta palabra deriva de la raíz Kadash, que ya lo vimos, que quiere decir, miren, ser dedicado a, apartado para, entregado a, separado para, designado para. Es decir, la palabra Kadosh se traduce como santo en hebreo, significa estar apartado. Kadash, consagrar en el idioma hebreo es Kadash. ¿Y qué significa? Santidad al Eterno. También significa separado para el Eterno. Por lo tanto,
la traducción de Kadash sería algo así: separado para el servicio al Eterno. Kadosh y Kadash, ¿qué significa? Una persona o pueblo separado para el servicio al Eterno. También puede ser un objeto, ¿no? Un objeto está separado para el servicio al Eterno. Puede ser, por ejemplo, una menora. Ahora, un espacio puede estar separado para el servicio al Eterno. Por ejemplo, una sinagoga, una quejilá, etc. Un centro especial. La materia es materia, pero este tipo de materia, este tipo de espacio va a ser especial, va a trascender, le vamos a dar otro significado. Así que este lugar, por ejemplo, un centro religioso, ¿no? Por ejemplo, una sinagoga, este lugar es un lugar apartado para el servicio al Eterno. Entonces ahí se va a trascender. ¿Qué días? Por ejemplo, el Shabbat, ¿no? El séptimo día, ¿no? El tiempo es tiempo también, pero va a haber un segmento del tiempo que nosotros vamos a apartarlo. Y así se apartan espacios, se apartan tiempos, se apartan personas, se apartan objetos. ¿Para qué? Para el servicio al Eterno. Por lo tanto, todos estos elementos, incluido el ser humano, tienen un servicio especial para el Eterno. Han venido a hacer luz en este planeta, a diferencia de muchos. Tiene que haber maestros, claro, pero para que haya maestros, pues tiene que haber estudiantes, tiene que haber alumnos, tiene que haber discípulos. No puede haber un maestro sin discípulos. Vean, a la izquierda dice Kadosh: vivir en acciones éticas morales. Esa es una persona separada al servicio del Eterno, una persona que empieza a vivir en sus acciones éticas morales. Esa es un poco la idea. Bueno, ¿se entendió o no se entendió? Esperemos que sí, que este estudio haya sido inteligible, es decir, de fácil entendimiento. También está el ininteligible, ¿no? El que no se entiende. Este está sencillo. Hemos dado los diccionarios, las bases, las raíces, y lo hemos plasmado en los versos para que ustedes sepan que ahí funciona mucho mejor, ¿no? Siempre con ejemplos y con versos bíblicos, no interpretando, sino y tal y como aparece. Y cada uno pues tiene su versión de la Biblia. Ahora venimos con la palabra Ruach. Si ya entendimos lo que es HaKodesh, que tiene que ver con Kadosh, ¿no? Y la Kedushá, la santidad. Si ya entendimos qué significa, ahora tenemos que enfatizar la palabra Ruach. ¿Y qué es Ruach? ¿No? Ahora vamos a estudiarlo. Miren, dice ahí aire, aliento. En la parte de abajo dice aire, aliento, ánimo. Miren, ánimo. Ánimo tiene que ver precisamente con los sentimientos, ¿no? Mira, enojo, que es un tipo de sentimiento. Espíritu, hálito, ímpetu, ira, lado, respiración. Y uno dice, ¿cómo? ¿Respiración? Sí, respiración, aire, aliento. Soplar, soplo, vacío, en vano, viento, ¿no? Y abajo está la dirección, porque siempre todo se tiene que corroborar para ver si nosotros efectivamente transmitimos, divulgamos y tal y como aparece en los diccionarios. Vean, la palabra Ruach, como toda palabra y siempre lo enseñamos, siempre tiene su raíz. Arriba ya tenemos que la palabra Ruach es aire, aliento, ¿no? Y nos sorprendió pues que dice respiración. Y también la palabra Ruach, coincidentemente, tiene su raíz en Ruach. Por eso están las mismas palabras, ¿no? Vean ustedes las letras y ahí aparece, ¿no? La Reish, la Vav, etc. Entonces, cuando ustedes ven la palabra y la raíz determina muchísimo de qué significa las otras palabras que derivan de esta. Y vean ustedes con lo que nos vamos a encontrar. La raíz Ruach significa entender, percibir, entre otras palabras. Entonces, ¿cómo es posible que Ruach sea entender? Y yo digo, ¿no? Ruach HaKodesh, un entendimiento apartado, una percepción muy diferente al resto. ¡Wow! Cuando yo digo es espectacular,
¿por qué nunca se me enseñó con las palabras en hebreo con su significado? Podría haberme ahorrado tantas interpretaciones erradas, siempre y cuando, si yo tengo las bases, pues todo va a entrar a raíz de la base. Yo puedo inducir los versos con este nuevo entendimiento. Muy interesante, ¿no? Y miren abajo, ¿qué vamos a rescatar de Ruach? Que Ruach es viento, que Ruach es respiración, que Ruach es entender. Bueno, entonces, con todo este entendimiento y con todas estas palabras que tú y yo le llamamos polisémico, ¿no? Palabras polisémicas porque tienen varios significados, y sobre todo lo que queremos enfatizar es la raíz de Ruach, entender. Ese es muy interesante. Pero vamos ahora nuevamente con las palabras, ¿se acuerdan? Primero vamos con la palabra Ruach como palabra y después como raíz. Miren, Génesis 1:2. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y vean, y el espíritu de Elohim se movía en el aire sobre las superficies de las aguas. Muchos saben cómo lo entienden ahora con estas palabras del diccionario en hebreo, o sea, en hebreo vamos a pensar. Dice, pero ¿no te acuerdas que el capítulo 1, lo único que hace el Eterno es dividir? Por ejemplo, había un mar acuoso y este se divide en aguas arriba y aguas abajo. Queda el vacío en el centro, ¿sí o no? Y ahí entra a tallar él. Pero miran, ahí dice espíritu, y acá ¿qué dice? Ruach es aliento, aire, respiración. ¿Y saben lo que dice? Y encaja a la perfección precisamente porque con diccionario se habla siempre con su diccionario, con las palabras que son, no palabras inventadas, porque esto nos lleva a una interpretación. Y estas interpretaciones es porque yo tengo un dogma, yo tengo una doctrina, y quiero todo inducirlo a mi dogma y doctrina, así que recurro a la manipulación. Ese es el problema. Por eso hay más de 50.000 denominaciones. Cada uno entiende la Biblia como cada uno le plazca. Pero en realidad ellos tienen que aprender el hebreo, tienen que aprender la literatura hebrea, tienen que aprender las costumbres, el folclore, la historia. De esta forma van a entender a los hebreos y van a entender la Biblia en su lenguaje original, en su contexto original. Así que aquí, espíritu, si tiene que ver con respiración, ¿sabe lo que dice? Y esto es espectacular. Pero si está creando todo, ¿cómo va a tallar ahí a que entren los seres vivientes? Oh, correcto, dicen, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber, pues, viento. Entonces el Eterno comienza a crear el oxígeno. El espíritu de Elohim se movía en el aire, es decir, el oxígeno. Eso también es Ruach, lo que tú y yo respiramos, miren. ¿Sabes por qué yo vivo? ¿Sabes por qué tú vives? Porque hay viento, viento en movimiento. ¿De dónde viene ese viento? Pues del viento, del oxígeno. Respiramos oxígeno. ¿Se dan cuenta? Qué sencillo es entender las palabras en su contexto original. Génesis 3:8. Cuando soplaba la brisa, es decir, el ruaj, fresca de la tarde, ¿ve? Cuando uno ve un soplo ligero, esa es la brisa. ¿Qué es eso? Ruaj. Ese es el simple ruaj. Así como el primer ruaj de Génesis 1:2, que también está enfatizado en letras amarillas, te está diciendo, mira, el Eterno está creando todo, ¿verdad? Sí, acaba de separar aguas arriba, aguas abajo. Entonces en el medio, en el centro, ahí está el oxígeno, el viento, en el cual todos los seres humanos, todos los seres vivientes van a respirar y van a vivir. Precisamente porque si no hay ruaj, es decir, si no hay oxígeno, si no hay viento en movimiento, viento de vida, entonces pues nada va a vivir. Los animales y todo lo que respira es precisamente porque entra y sale viento, ¿no? El día que yo deje de hacer esto, voy a morir, voy a dejar de existir. Todos existimos, ¿por qué? Porque tenemos viento en movimiento dentro de nosotros. Y abajo en Génesis 3:8 te está diciendo que también Ruach no es el oxígeno, Ruach también es el viento que se mueve. Incluso tú y yo podemos morir si herméticamente
nos encierran en un cuarto, bueno, o en un cubo de 2 metros cuadrados, para que se entienda, ¿no? Ahí estamos ahí sentaditos y nos encierran, y podemos morir. Y uno dice, ¿cómo voy a morir? Claro, vas a morir asfixiado. Entonces, si voy a morir asfixiado es porque hay un viento que hace que yo viva. Y si yo eso lo cierro herméticamente en un cubo, voy a morir asfixiado, porque ya no hay oxígeno. Y uno dice, wow, qué interesante, mira, yo jamás lo había plasmado, jamás lo había entendido de esta forma tan sencilla. Entonces, por eso que todo ser vivo respira y vive, porque hay oxígeno, porque respiramos viento en movimiento. Bien, pero seguimos, porque no se olviden aquí, miren, acá está el diccionario, no se olviden que hay muchas palabras también para viento, ¿no? Y ni qué decir la raíz, que es la parte más interesante de todo este estudio, la raíz de la palabra ruach. Vean, ya vimos Génesis, vamos a seguir avanzando con el Génesis, y miren, Génesis 6:17. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Ruach. Todo ser vivo es un ser vivo porque tiene ruach, viento en movimiento, ¿no? Dentro de ellos. Todo lo que hay en la tierra morirá. Por eso que la palabra inhalar y exhalar, ¿no? Hay unos versos donde te dicen, ¿no? Y tal personaje exhaló. Claro, exhaló significa estoy botando el viento en movimiento y ese es el último, por lo tanto he muerto. Interesante, ¿no? Yo digo, pero hay que ser muy sensible a todo esto, ¿no? Es tan sencillo, de verdad. Génesis 7:22. Todo lo que respiraba, todo lo que emitía viento en movimiento y vivía sobre tierra firme, murió, ¿no? Hablando del diluvio. Ustedes saben que el número 8 significa un nuevo comienzo, ¿no? Y justo sobreviven del diluvio 8 personas, porque con ellos iba a empezar un nuevo comienzo, ¿no? 8, un nuevo comienzo, ¿no? Y la familia de Noé eran 8. Bueno, seguimos. Génesis 41:8. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. Entonces uno dice, un momento, ya hemos estado en la gramática, ¿verdad? Sí, pero ahora se viene la literatura. ¿Cómo se expresan los hebreos antiguos? ¿Cómo se expresan ellos cuando quieren hablar acerca de Ruach y su literatura? Dice así: sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. Entonces cuando uno lo lee de forma literal, no te olvides que no es lo mismo literal que literario. Lo literal es y tal y como lo vemos, ¿no? Literal es algo textual, y tal y como dice el texto. Y literario significa que hay un ropaje literario, es decir, hay géneros literarios y hay figuras literarias o retóricas. ¿Cómo vamos a entender Génesis 41:8? ¿De forma literal o literaria? Pues literaria, porque no tiene sentido, no tiene lógica, no es racional, congruente, coherente entenderlo de forma literal. Dice que el faraón, ese es el contexto, con el tema de esos sueños, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. Entonces uno dice, estaba agitado su espíritu, o sea, no el faraón, ¿no? El faraón no estaba agitado, sino su espíritu. Entonces otro. Es como si hubieran 2 faraones. Y uno dice, no, pues ¿cómo va a haber 2 faraones? No tiene sentido que haya 2 faraones. Pero ahí dice de manera literal que el espíritu del faraón estaba agitado. No dice que el faraón estaba agitado, dice que su espíritu, otro de él, otro que forma parte de él es el que estaba agitado. Y uno dice, ¿será así? No creo, son expresiones idiomáticas. Claro, son expresiones idiomáticas. Miren, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar. Nadie podía entender bien ese sueño, nadie lo pudo interpretar bien. Pero sin embargo, aquí se dice de forma literaria, no literal, que su espíritu estaba agitado. Ahora, si nos vamos a otras versiones, ya lo tienen resuelto el ropaje literario, lo literario, o sea, la construcción literaria,
ya lo tienen resuelto. Miren, Génesis 41:8. Sin embargo, a la mañana siguiente, el faraón se levantó muy preocupado. Ahora sí, tener el espíritu agitado es tener el espíritu preocupado, es decir, es estar preocupado. En la literatura oriental se dice espíritu agitado. Para nosotros los occidentales lo entendemos como preocupado. El faraón estaba preocupado porque tuvo un sueño y no lo dejaba tranquilo. Él se levantó todo preocupado. Pero eso lo entiende un occidental. Pero un oriental, ¿cómo lo entiende? El faraón se levantó con su espíritu agitado. ¿Ve? Como si fuese otro. Pero no es otro, es el mismo. Y uno dice, qué interesante, no es otro. No es otro, es el mismo. Sí. Entonces, cuando tú leíste, aquí mira, voy a retroceder a propósito. Aquí. Cuando tú leíste, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Entonces, no lo hicieron enojar a Dios, al Eterno, no, sino al Espíritu del Eterno, a su Santo, o sea, a otro. ¿Se dan cuenta? No tiene sentido leerlo literal. ¿Pueden llegar a entender ustedes? Abajo dice, y no me quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, tú Adonai, tú tienes tu Espíritu también. Y tu Espíritu no me lo quites. Ya, tú quédate ahí, pero tu Espíritu no. No, pues no tiene sentido leerlo de manera literal. Es el mismo. Cuando dice tu Santo Espíritu, es tú, pues tu presencia. No me quites de tu presencia. Es decir, tu Santo Espíritu, ¿no? Adonai, no te apartes de mí. Es lo mismo que decir, Adonai, no apartes tu Santo Espíritu. Es lo mismo. Parece como si fueran dos seres diferentes, pero no. Es literatura hebrea. Ahora, vean ustedes en esta parte, agitado su espíritu y preocupado, es lo mismo. Solamente que arriba lo dice un oriental y abajo lo dice un occidental. Así de sencillo. Y arriba parece como si fueran dos personas, pero no son dos, es el mismo nada más. Ahora vamos a seguir con más evidencias, no interpretaciones, sino evidencias. Génesis 45:27. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces, Jacob ya se estaba enterando pues de que su hijo José no murió, más bien todo lo contrario, le está mandando los carros para que él vaya a verlo. Y entonces dice que ante semejante escena su espíritu revivió. O sea, Jacob no revivió, sino su espíritu revivió. Por lo tanto, su espíritu estaba muerto. Jacob estaba vivo, pero su espíritu estaba muerto. Entonces uno dice, oye, pero mi estimado, así lo vas a entender, pero así dice literal, dice que su espíritu revivió, no dice que Jacob revivió. Si dice su espíritu como si fuera otro. Y uno dice, vaya, ya voy entendiendo la literatura judía, así se expresan, sí. ¿Y cómo debería de decirse? Abajo dice, miren, en Génesis 45:27, un occidental. Pero ellos le repetían una y otra vez todo lo que José les había dicho. Y cuando su padre Jacob vio los carros que José había enviado para llevárselo a él, se reanimó. ¡Guau! Uno dice, entonces reanimarse es lo mismo que tu espíritu reviva. Sí, es lo mismo. Pero así se expresan los orientales, los hebreos. Y nosotros simplemente decimos, me reanimé. ¿No? Otra vez mi ánimo volvió. Como diciendo, estaba triste, ¿no? Apesadumbrado, acongojado, pusilánime. Estaba muy triste. Pero ahora ya no. Ahora ya mi actitud, mi ánimo cambió. Tengo mejor ánimo. Revivió mi ánimo. Estoy contento, estoy esperanzado ahora de ver que mi hijo estaba vivo y lo voy a ir a ver. Es lo mismo. Es una persona con sus sentimientos, pero a sus sentimientos los hace aparte como si fuera una segunda persona. Y te habla del sentimiento y no de la persona. Espero que esto se quede clarísimo. Porque todo lo que viene después, si esto no se entiende como base, pues no tiene sentido que leas y entiendas lo que se viene después, ¿no? Así que bases y con evidencias. Otro,
Miren, Éxodo 6:9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. ¿Ve? Otra vez congoja de espíritu, como si no fueran ellos, sino otro. Y en realidad está hablando de los ánimos, ¿no? O sea, está hablando de los sentimientos y de los estados de ánimo que uno tiene. Pero es propio de uno, es parte de uno, es uno. Pero ellos lo toman como si fuera otro y se dirigen a este otro como si fuera una segunda persona, ¿no? Le dan estos atributos, digamos, de segunda persona, ¿no? No de yo, sino de él, digamos, ¿no? O de tú, dependiendo. Éxodo, o en tercera persona, ¿no? Yo, tú, él, ¿no? Éxodo 6:9, miren. Así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que Hashem había dicho, pero ellos no quisieron escucharlo. No quisieron escucharlo más. ¿Saben por qué? Porque estaban desanimados, desalentados por la brutalidad de su esclavitud. Entonces, la congoja de espíritu es estar desalentados. Eso es la congoja de espíritu. No es una segunda persona. No, es la misma persona, pero habla de los ánimos de la persona, de los sentimientos de la persona, y los está hablando como si fuera otro ser. ¿Se entiende o no se entiende? Está sencillo en realidad. Simplemente es ser un poco más sensible, tener este espíritu receptivo, enseñable, para que uno diga, mira, yo nunca lo había entendido de esta manera, pero gracias porque me estás haciendo ver la verdad con versos, con evidencias, incluso con Biblias que hoy en día le podemos decir Biblias paráfrasis algunos, ¿no? ¿Por qué? Porque no te lo dicen exacto como aparece, como por ejemplo textualmente. Por eso la Biblia textual, ¿no? Hay una versión que se llama Biblia textual, porque te lo dice textualmente. Sino ya, digamos, como si fuera una interpretación, ¿no? A eso se le llama Biblias paráfrasis en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, la traducción del lenguaje actual, la Biblia del lenguaje sencillo, te lo explica de esa forma, ¿no? Ya te lo descifra, por decirlo así, ¿no? Ya la expresión oriental te la lleva al mundo occidental, ¿no? Te la occidentaliza, digamos, ¿no? Algo así. Pero vamos a seguir. Número 5:14. Si viniere sobre él espíritu de celos, yo digo, no, ya estamos mal aquí otra vez. Si viniere sobre una persona el espíritu, o sea, en su cabeza, encima de la cabeza le va a venir un espíritu de celos. Y como ese espíritu es negativo, no, ¿sabes qué? Esto es un demonio, así. Esto es un demonio. Así de sencillo. Mire, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, y vean, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, ¿no? Ya saben ustedes que esto tiene un contexto, ya a la mujer le dan de beber algo para ver si efectivamente le fue infiel o no. ¿De qué trata esto? Miren, el hombre, el esposo, el marido, ve en su pareja una actitud. Esa actitud se llama actitud lineal. Lineal, siempre pasa lo mismo, ¿no? Es cotidiano, lo que ve en ella siempre pasa, ¿no? Cotidiano, todos los días ocurre lo mismo. Pero de repente, este hombre ve en ella un cambio de actitud. Entonces ya no es lineal, ¿verdad? Sino ya va oscilando. Y como él ve eso, él sospecha, él dice, mira, esta ya no se comporta de manera normal, se alteró, había una regulación, una alteración de su comportamiento. Por lo tanto, algo está pasando con esta mujer, me está engañando seguramente, dice el hombre. ¿Se entiende o no se entiende? Pero aquí ese no es tanto el tema es entender que el tipo o el pasaje te da a entender que a este hombre, por sospechar esto de su mujer, a él, arriba de su cabeza, porque ahí dice, si viniere sobre él, no dice con él, ni dentro de él, sino dice sobre él, entonces yo lo leo literal, no literario, literal, y yo digo, sobre él, o sobre su cabeza, ya, entonces yo veo un espíritu de celos en su cabeza, ahí, y uno dice, pero no, pues hermano, esto no es así, ¿qué estás hablando, no? ¿Cómo se le va a venir un espíritu de celos sobre la cabeza de él? Porque ahí dice sobre él. Entonces será un demonio, pues, ¿no? Un demonio que se viene sobre él. No,
eso no te está diciendo. Esto se llama expresión oriental. Así es la literatura de ellos, así se expresan ellos. Nosotros los occidentales, ¿cómo lo expresaríamos? Número 514. Si su esposo siente celos, listo. Sentir celos, ¿ves? ¿Te das cuenta? Cambio de ánimo, sentimientos. Sentir celos es lo mismo que si tú estabas en un comportamiento lineal, o sea, regular, tu comportamiento era normal, natural, de repente ahora tú ya no sientes algo lineal, ahora sientes algo por encima de ello. ¿Se entiende o no? Otro sentimiento, pero no bueno, sino malo. Ahora, como tú tienes otro sentimiento, significa que sobre ti vino un espíritu diferente que al que tenías. ¿Se entendió o no se entendió? Es como que yo sea una persona bipolar, ¿no? Te estoy hablando bien, tranquilo, y de repente cambié de ánimo. Entonces uno dice, oye, pero se alteró, ¿no? Estaba hablando bien tranquilo y de repente comenzó a atacarnos. ¿Qué le pasó? ¿No? Bipolar, ¿no? Claro, lo que pasa es que le vino sobre él otro espíritu, otro comportamiento, otra actitud. Eso significa venir sobre un ser humano otro espíritu es un cambio de actitud, así de sencillo, y lo vamos a ver después en otro pasaje. Si esto no queda claro, lo que se viene no se va a entender. Miren, en la parte de abajo, si al esposo le da un ataque de celos, ¿ve? Otra forma de entender, ¿no? Nosotros decimos un ataque de celos, pero ¿qué es un ataque de celos? La persona estaba tranquila y de repente lo atacan, ¡pum, pum, pum! Alguien lo agarra a puñetes, ¡pum! Comienzan a golpearlo, ¿no? Eso es un ataque de celos, literal. No, ataque de celos significa sentir celos. La persona se alteró del ánimo, tenía un ánimo, digamos, lineal, y de repente eso comenzó a alterarse su ánimo. A eso se le llama ataque de celos. ¿Por qué? Porque seguramente vio una actitud igual en su pareja, que ya no era un comportamiento normal, sino ya veía cosas raras, ¿no? Alteradas, actitudes, etcétera. Seguramente llegaba tarde, bueno, muchas cosas que el día de hoy podemos entender, ¿no? Cuando alguien le es infiel. Entonces, vean ustedes, y sospecha que ella está mancillada, o le da un ataque de celos y sospecha de ella, aunque no esté mancillada, ¿no? Y ahí comienza el episodio, el contraste, ¿no? A ella la tienen que llevar a las autoridades, le tienen que dar una pócima, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la pregunta es, ¿se entendió cómo se expresan los hebreos? ¿Cómo es la literatura hebrea? ¿Se entendió o no? Sí, se entendió. Se entendió que nosotros los occidentales nos expresamos de otra forma. Ellos se expresan como si un cambio de actitud reposara en uno otro espíritu. Y tiene sentido, claro, si lo analizamos así tiene sentido. Pero si todo lo vemos literal, si la Biblia la leemos literal, nos podemos meter en muchos problemas, porque no tendríamos criterio para decir, la Biblia se escribió hace miles de años, por lo tanto no deben de significar lo mismo que nosotros. Y encima se escribió en otro continente que no es el mío, es decir, otro lugar geográfico, que también ellos deberían de expresarse de otra forma. Entonces hay que estudiar el idioma hebreo, la literatura hebrea en este caso, para saber cómo se expresan ellos, sus hebraísmos, sus lenguajes idiomáticos, etc. Seguimos, números 14, 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, ¿se dan cuenta? Pero eso ya lo hemos explicado, ¿no? Hubo otro espíritu, así se expresan ellos. Caleb tenía un espíritu, pero ahora tiene otro espíritu, como si fuera otra segunda persona. Y decidió ir en pos de mí, yo le introduciré en la tierra donde entró. Y su descendencia la tendrá en posesión. Y miren abajo, en occidental. Es decir, en la parte de arriba está en una expresión para un oriental, ellos lo van a entender a la perfección. Pero en la parte de abajo, en la parte inferior, es para que lo entienda un occidental. Dice, en cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente, claro, es que ya lo entendemos.
tener otro espíritu es tener una actitud diferente, ¿ve? Y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró, y su descendencia la heredará. Tener una actitud diferente, ¿no? Por ejemplo, un bipolar, es algo así como que entró en él otro espíritu. ¿Se entendió o no? Uno dirá, ahora sí ya entendí ya. Bueno, como ya entendimos, hay que entender que en Israel, en la historia, hubieron 3 periodos: el preexilio, el exilio y el posexilio. ¿Sabían que en el preexilio, en la Torá, los ángeles no tienen nombre ni jerarquía? Sí, interesante. Repito, en la Torá, los ángeles no tienen nombre ni jerarquía. Pero ¿cómo es posible que aparezcan nombres y jerarquías después? Es porque los judíos, cuando llegaron a Neobabilonia, Persia, ahí, con Nabucodonosor como rey, por ejemplo, y Ciro el Grande, de los persas, ahí se influencian con la angeología y la demonología. No existía esto, estas doctrinas no existían, pero luego existen. Y eso ya es el periodo del exilio. Cuando salen, que sería el post-exilio, ya viene plasmado en mucha de la literatura intertestamentaria. Es decir, la literatura que está entre la Biblia hebrea y entre el Keter, el mal llamado Nuevo Testamento. Ahí comienzan a plasmar todo este tipo de doctrinas, de los demonios con su jerarquía y de los ángeles con su jerarquía. Allá aparece. Pero en Samuel, que tiene un entendimiento del preexilio, ellos creían de que el Eterno era el creador y la fuente del bien y del mal. Por eso que nosotros no vemos que quienes destruyen las ciudades sea Satanás. Satanás no destruye ninguna ciudad. Moisés nunca le quita los demonios a ningún israelita. No hay exorcismo, no existe nada de eso. No hay demonios que se les metan a los israelitas. No existe eso. No hay. Son sus malas actitudes nada más. ¿Y quién destruye las ciudades? ¿Satán? ¿Los demonios? No. El mismísimo Adonai destruye las ciudades. ¿Quién abre la tierra, se traga a los israelitas desobedientes y cierra la tierra? ¿Quién? ¿Satanás, los demonios o el Eterno? El Eterno. El Eterno hace todo el mal en la Torá. Interesante, ¿no? Él manda las plagas. No son los demonios. No, Satanás no manda las plagas, es él mismo. Pero luego esto evoluciona. Y cuando los judíos ya se van a Babilonia, Persia, ahí recién se contamina y creen que Dios tuvo un conflicto y este ángel y convence a la tercera parte de otros ángeles y son arrojados y se transforman en los demonios, y ahí aparece pues Satanás, el archienemigo de Dios, con sus demonios, que serían los enemigos de los ángeles, ¿no? O sea, Adonai es a Satán, o Satanás, o Dios es a Satanás, como los ángeles es a los demonios. Así ya lo tienen jerarquizado en el mundo occidental, pero esto es una invención histórica doctrinal de los judíos que fueron influidos o influenciados con los persas. ¿Interesante o no? Interesante. Es por eso que estos estudios nos van a ayudar muchísimo, porque ustedes pueden buscar información. Incluso ustedes digitan en Google, digitan enciclopedia judaica, los ángeles, luego enciclopedia judaica, los demonios o el Satán, y van a ver toda esta evolución literaria, plasmado luego pues obvio pues en la Biblia. Bien, con todo este contexto histórico, este enfoque es histórico, ahora nos vamos al enfoque literario. Este es un enfoque literario. Miren, Primera de Samuel. El espíritu de Adonai se apartó de Saúl. Entonces uno dice, ¿cómo que el espíritu de Adonai se apartó de Saúl? Bueno, como ellos creían que Dios hacía el bien y el mal, si a alguien le pasaba algo malo, es porque Dios se retiró de ti y seguramente mandó un espíritu malo en ti. Así creían ellos, los antiguos. Pero vamos a seguir leyendo. Y en su lugar, Adonai le envió un espíritu maligno que lo atormentara. Entonces uno inmediatamente hace una exégesis anacrónica y cree que ese espíritu que lo atormentaba era un demonio, inmediatamente. Pero no, estos temas que acabamos de leer, miren, todo lo que estamos leyendo aquí, incluso miren, con su diccionario, ¿no? Aquí nos dicen cómo se expresan ellos.
¿Y cuál es una de las últimas partes que hemos leído de cómo se expresan ellos, por ejemplo? Miren, aquí. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Se dan cuenta? Otro espíritu hubo. Y uno cuando lee el episodio de Saúl, dice, el espíritu de Adonai se apartó de Saúl. Es decir, que la actitud de Saúl era irreprochable para el Eterno. Apartarse de un rey es práctica, o no mirarlo al rey, es prácticamente señal de desaprobación por su actitud. El espíritu de Adonai se apartó de Saúl, significa que Adonai no vio con buenos ojos la actitud de Saúl. Adonai se apartó. Adonai ya no te miró, volcó sus ojos. Adonai te ha desaprobado. Adonai te ha descalificado como un representante de él en la tierra. Saúl estaba descalificado. Y vean, y en su lugar, Adonai le envió un espíritu maligno que lo atormentara. ¿Se dan cuenta? Ven que Saúl ya se volvió medio loco. Y porque tú y yo sabemos que lo quería matar a David, entonces le entró la locura, era un esquizofrénico, por decirlo así, ¿no? Ya le entró un delirio, ¿no? ¿Por qué? Porque sintió pues envidia y él siguió de alguna manera desarrollando esta actitud, esta otra actitud, este cambio de actitud, él lo fue desarrollando y lo potenció. Y al potenciarlo, pues tú y yo sabemos que esto es visto por fuera por cualquiera, ¿no? Cualquiera va a notar que una persona está medio loco, ¿no? O medio loca, ¿no? Eso es un poquito la idea para que se vaya entendiendo. Y vean ustedes que esto es correcto. Sus servidores le dijeron, como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Adonai lo está atormentando, ¿no? Como si el Eterno dijera, mira, o me obedeces o no me obedeces. Si tú no me obedeces, yo te voy a atormentar, ¿no? O sea, ¿qué clase de Dios es ese? ¿No? ¿Dónde está el libre albedrío? No, son expresiones idiomáticas antiguas, así se expresaban ellos. Cada vez que el espíritu de parte de Adonai atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. Y vean ustedes esta contradicción, para los que creen que es un demonio. La música calmaba a Saúl, o sea que ese espíritu maligno que lo atormentaba ya no estaba, seguramente, ¿no? Mira, y lo hacía sentir mejor, mira, sentir mejor, sentir, sentimiento, ánimo. Y el espíritu maligno se apartaba de él. ¿Dónde está la contradicción? ¿Dónde está lo irracional, lo ilógico? ¿Cómo es posible que David tocaba el arpa y el demonio ya no estaba cerquita de él con un martillo y lo golpeaba, ¿no? ¿Qué es atormentarlo literal? Es golpearlo, seguramente lanzarle puñetes, golpes, ¿no? Le lanzaba golpes. Eso es atormentar. No lo dejaba tranquilo. Pero cuando él tocaba el arpa, entonces el espíritu quería golpearlo, ya no podía, algo hacía que él se iba para atrás y se alejaba. El espíritu se apartaba de Saúl. Otra vez tocaba el arpa y se iba alejando. Ahora David dejaba de tocar. Uy, ya dejó de tocar. Voy corriendo. Ahora le voy a pegar y ¡pum! Y lo atormentaba al rey Saúl. Inmediatamente se daba cuenta David que un demonio lo atacaba y comenzó a tocar el arpa. Entonces tocaba el arpa y el demonio ya no podía y se alejaba. Entonces yo te pregunto, ¿es coherente pensar así? ¿Tú crees que porque alguien toque música los demonios se van y si dejas de tocar ellos regresan? ¿Y todo el rato es así? Imagínate si así pensáramos. Entonces yo tendría mi equipo de sonido y pondría la música 24 horas del día. Y le diría a todo el mundo, miren, ven a todos los endemoniados ahí, tráiganlo a mi casa, yo tengo música con arpa. Él los va a botar los demonios. Y la gente, ¿qué? ¿Qué le pasa a este? ¿Cómo es que ahora tienes música 24 horas, música con arpa? Y estás diciéndole a todos los endemoniados que vengan a tu casa para que sean libres. No tiene sentido esto. Es ilógico pensar así. Lo que es lógico es entender
que el espíritu de Adonai, que se apartó de Saúl, significa la desaprobación. Y que un espíritu lo atormentaba, significa de que le cambió el ánimo de la actitud de Saúl. Ya se estaba volviendo loco. Ya le estaba entrando la locura. Quería matarlo porque le sentía mucha envidia hacia David. Eso es lo que pasa. Es cuando tú obedeces la Torá, tienes un buen espíritu. Pero cuando tú desobedeces y comienzas a hacer cosas malas, los malos hábitos te llevan a las malas costumbres y te comienzas a formar una atmósfera terrible, porque resulta de que antes te daba miedo robar, pero ahora eres insensible al hacer cosas malas. ¿Por qué? Porque como tanto lo haces, tanto se practica el mal, entonces somos insensibles ahora en hacer el mal y lo hacemos de manera natural, y eso sí es terrible, digamos. Eso es lo que significa en un pensamiento hebreo. Miren, Deuteronomio 28:15. Pues sucederá que si no obedeces la voz de Adonai tu Elohim, cuidando de practicar todos sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy, mira, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Aquí están las maldiciones, miren. Adonai te golpeará con demencia, con ceguera y con turbación de corazón. Es precisamente lo que le pasó a Saúl. Él dejó de obedecer la Torá. Él comenzó a hacer lo malo. Y como toda decisión tiene sus consecuencias, toda causa tiene consecuencias, entonces, ¿cuál es la consecuencia de querer matar y sentir envidia hacia alguien? ¿No? Bueno, la consecuencia de tener envidia es luego quererlo matar. Y al quererlo matar, ya pues se te va a apoderar de ti un espíritu ya más fuerte, ¿no? Tu actitud va a estar más fuerte. Entonces la gente va a mirar de manera superficial en ti que no eres una persona normal, que ahora ya estás demente, estás loco, estás delirando. Y eso dice abajo en otras versiones. Dice, Adonai te dirá con locura, con turbación de espíritu. Y abajo y arriba, ¿qué dice? Con turbación de corazón. Vean que turbación de corazón es lo mismo que turbación de espíritu para esta versión. Y miren lo que dice abajo. Adonai te dirá de delirio, de ceguera. Y vean ustedes, de pérdida de sentidos. Pérdida de sentidos. Una persona turbada de espíritu es una persona turbada de corazón. Una persona turbada de corazón es una persona que ha perdido los sentidos. Ya no actúas como una persona común. Ahora se alteró esa actitud, se alteró. Ahora pareces una persona demente, loca, una persona con delirios. ¿Por qué? Porque ya no practicas lo bueno, ahora practicas lo malo. Y eso significa, ¿no? Y ahí están las versiones que nos pueden ayudar a nosotros a entender mucho mejor qué significa este episodio. Así de sencillo es la conclusión, para que vean. Aquí lo que te está diciendo el contexto es: Adonai desaprueba, descalifica la mala actitud de Saúl frente a David. Por lo tanto, ya lo aparta. Y viene precisamente el profeta y te dice, ¿sabes qué? Estás descalificado para Adonai. Ahora hay un nuevo rey. Y ese es David, que actúa conforme al corazón de Dios. Y él no lo acepta y quiere matarlo. Entonces se vuelve loco y comienza la persecución hacia David. Esa actitud que tuvo él fue porque él se dejó llevar precisamente por la envidia, por una pérdida de sentidos, ¿no? Y esto lo llevó a seguir en las consecuencias de este espíritu, ¿no? Ya se volvió loco. Y eso es el contexto. Este es el contexto original. Bien, se terminó esta parte. Ahora, si ya entendemos la palabra Ruach, ahora vamos a entender la raíz de Ruach. ¿Y cuál es la raíz de Ruach? Entender. Y aquí viene la mejor parte de todas. Ruach significa entender. Y vean ustedes, Éxodo 35:31. Y lo ha llenado, miren, del Ruach de Elohim. ¿Qué
¿Qué es ser llenado del Ruach de Elohim? ¿Para qué quiero el Ruach de Elohim? ¿Qué me va a hacer el Ruach de Elohim a mí? Y miren, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. El Ruach de Elohim te va a dar sabiduría y te va a dar inteligencia. Eso es lo que te está diciendo el texto. El Ruach de Elohim te va a dar sabiduría e inteligencia. Otro, Éxodo 28:3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Cuando el Eterno dice que va a poner su espíritu en ti, significa que tener el espíritu de Adonai, es decir, el Ruach HaKodesh, el Ruach Elohim, es para que tengamos un espíritu de entendimiento. ¡Ey! Este tipo tiene el espíritu de su Dios, es decir, es sabio, es inteligente, es conocedor, es entendido. Para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Bien. Isaías 11:3. Y le hará entender, Ruach, diligente en el temor de Hashem. O sea que Ruach, como entendimiento, te va a llevar a un temor a Hashem. Yo te pregunto, ¿y qué es el temor a Hashem? El principio de la sabiduría es el temor a Hashem. ¿Interesante o no? Yo digo muy interesante. Veamos otro, Job 32:8. Pero lo que da entendimiento al hombre, Ruach, no se olvide que detrás de la palabra entendimiento está Ruach, por si acaso. Lo que da entendimiento al hombre es también el Ruach, mira, es el espíritu. ¿Qué da el entendimiento al hombre? El espíritu que en él habita. Es el hálito del Todopoderoso. Ruach, tener Ruach, es tener el entendimiento del Eterno. Y si Él manda un Ruach de santidad, Ruach HaKodesh, es para tener un entendimiento, para practicar. Yo, ¿qué hago con el entendimiento en la cabeza? No me sirve, ¿no? Tengo que llevarlo a la práctica. En ese momento soy entendido. Otro, Salmo 143. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Elohim. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tu buen Ruach me guíe. El espíritu de Elohim, el Ruach Elohim, es para que nos guíe. Pregunta, ¿para que me guíe a hacer el mal? No, pues para que me guíe a hacer el bien, pues, ¿no? Por lo tanto, el Ruach de Elohim, el Ruach HaKodesh, es para obedecer por los mandamientos. Es un entendimiento profundo. Nehemías 9:20. Con tu buen Ruach les diste entendimiento. El Ruach es para tener entendimiento. No todas las personas en el mundo son entendidas. No todos los pueblos son entendidos. Hay un pueblo más entendido que otros. Hay un pueblo que tiene el Ruach Elohim, el espíritu de entendimiento, de sabiduría. ¿Quién es el pueblo que tiene un entendimiento, ¿no? Pues Israel. Israel tiene el Ruach HaKodesh, es decir, el entendimiento profundo del Eterno, la sabiduría del Eterno, la inteligencia, el hálito del Eterno. Bueno, luego dice, no les quitaste tu maná de la boca, le diste agua para calmar su sed. Pero ahí dice, ¿no? Con tu buen espíritu les diste entendimiento. Pero lo que da entendimiento al hombre es el espíritu, el hálito del Todopoderoso. Ruach, tu buen Ruach me guíe y le hará entender diligente en el temor a Hashem. El principio de la sabiduría es el temor a Hashem. Pero seguimos, miren, Ezequiel 36, 25 y 27. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, un nuevo entendimiento. Les quitaré ese terco corazón de piedra
y les daré un corazón tierno y receptivo. ¿Se dan cuenta? Y el día de hoy necesitamos un espíritu receptivo. Y vean lo más interesante. ¿Para qué es el Ruach HaKodesh? ¿Para qué es el Ruach del Eterno? ¿Para qué es el Ruach Elohim? Miren. Pondré mi Ruach en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. El Ruach HaKodesh, el famoso Espíritu Santo, es única y exclusivamente para Israel, para obedecer los mandamientos, no es para nada más, no es para estar sintiendo cosas extrañas y sobrenaturales. Si tú quieres sentir cosas extrañas y sobrenaturales, bueno, pues entonces haz tu propio estudio y usa la palabra Ruach en todo lo que uno pueda hacer. Y fíjate que no va a concordar, porque Ruach en sus raíces tener un entendimiento profundo, es un poder, es una fuerza, es una influencia que va a entrar en nosotros para que nosotros obedezcamos la Torah, ¿no? Hay personas que dicen, no siento el Ruach aquí, no siento el Ruach. El Ruach no es para sentir, mi hermano, el Ruach es para hacer. Eso te está diciendo el texto. Si tú quieres tener el Ruach para sentir, mi hermano, ese no es el Ruach de Elohim, porque andas alimentándote mal y andas no guardando los días que el Eterno dice y andas en tu propia prudencia. Entonces el problema ya no es de nosotros, el problema es tu mala interpretación que te conviene porque necesitas justificar ese estilo de vida que llevamos. Entonces tengo que pervertir, tengo que desvirtuar, ¿te das cuenta? La Torah y las palabras en hebreo lo tengo que desvirtuar, tergiversar, manipular, porque yo pienso diferente, pues. Como yo pienso diferente, entonces tengo que torcer la Biblia a mis antojos, a mi dogma, a mi doctrina. Eso es lo que tengo que hacer. A ver, pues, si eso es correcto. Entonces, seguir lo que dice la Biblia es verdaderamente no ser soberbio y ególatra, sino tener un espíritu humilde, ese espíritu receptivo que dice la Torá. Y les daré un corazón tierno y receptivo, ¿no? ¿Se acuerdan que era corazón? Entendimiento. Les voy a dar un espíritu receptivo, un entendimiento receptivo. Eso es lo que te está diciendo. ¿Para qué quiero el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es para obedecer, mi hermano, no es para sentir. Si tú quieres sentir, es su problema. ¿Te ayuda el sentir? Claro. Los sentimientos forman parte de. Por eso la palabra arrepentimiento, ¿no? Arrepentimiento no es cuando lloras y te quebrantas. Arrepentimiento es cuando cambias de actitud, de acciones y ya no eres el mismo, ¿no? El sentimiento va de la mano, por supuesto, forma parte de, ¿no? Pero no es el fin. El fin es manos a la obra, no sentimientos a la obra, no, manos a la obra. Ese es el fin. Y vean, Hechos 5:31 lo corrobora. A Yeshua, Adonai ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué cosa es arrepentimiento en hebreo? Teshuvah. ¿Qué es Teshuvah? Retornar a la Torah. Aquí te está diciendo que Yeshua está influenciado para que retornen a la Torah sus hermanos. Y mira, perdón de pecados. Defíneme pecado. Pecado es infringir la Torah. ¿Se da cuenta? Pecado no es infringir el Talmud, pecado es infringir la Torah. ¿A quién le fue dado la Torah? A Israel. Entonces Yeshua va a influenciar a sus hermanos a que tomen buenas decisiones, a que retornen a la Torah. Solamente a Israel, porque la ley, porque pecado es infringir la ley, y la ley solamente le ha sido dada a Israel, a nadie más. Luego dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Ruach HaKodesh, que aquí lo han personificado, el cual ha dado a Adonai a los que le obedecen. ¿Dónde dice que el Espíritu Santo Dios ha dado a los que sienten? Que es para sentir. ¿Dónde dice? Sácame el pasaje que el Ruach es para sentir nada más. No hay. Ahí dice que el Ruach HaKodesh es para obedecer. ¿Por qué? Porque hay muchos entendimientos en el mundo. Así que hay un entendimiento especial que te ayuda
apartarte de lo común, de lo profano, de lo cotidiano, te apartas al servicio del Eterno con un entendimiento diferente. Entendimiento diferente, por lo tanto ellos hacen, ¿no? El judaísmo es la religión de la ortopraxis, ¿no? Es la religión del hacer, de las acciones, no de la teología, sino de las acciones. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Ve? Yeshua aprendió obediencia, entonces no era ni divino, ni preexistente, ni Adonai. Dice que aprendió. No dice que ya vino sabiendo todo, no, aprendió. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Por lo tanto, Yeshua tenía un ruaj, un entendimiento, un ruaj, muy diferente al resto. Y eso lo vamos a ver más adelante. Miren, dentro de la literatura existen los géneros literarios y las figuras literarias o figuras retóricas. Una de ellas se llama la prosopopeya, la otra la metonimia, entre muchas, ¿no? Ya sabemos la metáfora, ¿no? La hipérbole, etc. Pero ¿qué es la prosopopeya? Miren lo que dice. Consiste en atribuir a los seres inanimados o abstractos características y cualidades propias de seres animados. Esta parte es muy interesante. ¿Qué más? O a los seres irracionales actitudes propias de los seres humanos. Por lo tanto, la prosopopeya lo que hace es personificar conceptos abstractos, los personifica. Por ejemplo, miren a la izquierda, el viento ruge. ¿Cómo el viento ruge? ¿Acaso el viento es un león para que ruja? No, pero se le ha dado esos atributos. Se llama prosopopeya, se le personificó. Otro, la Torá dice, o sea, la Torá tiene boca. La Torá no puede decir, está escrito en la Torá. Pero nosotros usamos la palabra la Torá dice, como si la Torá hablara. Pero la Torá no habla porque no tiene boca, pero así se expresa, eso se llama prosopopeya. A la derecha dice que la prosopopeya es una figura retórica o literaria. Personificación y prosopopeya son la misma figura retórica. Personificar figuras abstractas, conceptos abstractos, es prosopopeya o personificación. Eso es lo que te dice. Pero hay otro más. Metonimia. Figura retórica que consiste en reemplazar una palabra por otra con la que se relaciona. Por ejemplo, este domingo tocan a Vivaldi, ¿no? A Bach y Vivaldi, ¿no? Entonces uno dice, no, está mal. Dice, no, está bien. ¿Está bien por qué? Porque es que yo uso la metonimia. Ah, qué interesante. En realidad lo que han querido decir es, este domingo tocan música de Vivaldi. No tocan a Vivaldi, porque Vivaldi no va a venir para que todo el mundo lo toque. ¿Se dan cuenta? ¿No? Muy interesante, ¿no? Además ya murió. Bien, vean ustedes. Si ya se entendió qué es la figura retórica o literaria, prosopopeya y metonimia, ahora vean ustedes cómo en el Talmud los judíos han personificado, ¿se dan cuenta? Prosopopeya, al Ruach HaKodesh. Miren, una de las fuentes más importantes de la literatura talmúdico-midrashica, en la que se menciona el concepto Ruach HaKodesh, se halla en la Tosefta. Vamos a ver abajo, miren. Cuando los últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, murieron, escuche bien, el Ruach HaKodesh se retiró de Israel. Inmediatamente, uno que ya estudió todo lo anterior, ya la tenemos clarísima, uno dice, claro, el Ruach HaKodesh no se puede retirar de Israel porque no es una persona, ¿no? Como para que venga y se retire. Por lo tanto, esto significa que han personificado, han usado esta figura, la prosopopeya. Los judíos, antes del Keter, antes del Nuevo Testamento, ellos ya estaban usando la figura literaria prosopopeya, en la cual acaban de personificar, es decir, tratado como un ser, al Ruach HaKodesh. Dice que el Ruach HaKodesh se retiró, así de sencillo. Luego dice, sin embargo,
ellos eran informados por el Bat Kol, ¿no? Uno dice, ¿qué es Bat Kol? Bat Kol es una, bueno, voy a decirlo así, es un argumento rabínico. Algunos dicen que esto es una invención rabínica, claro, yo también lo creo así, que como el Eterno ya no habla directamente, entonces hay otro tipo de voz que habla, como el Eterno, él ya no habla. Ellos le llaman Bat Kol. Y uno tiene que decir la verdad, ¿no? Esto es un invento rabínico, así como también ellos cerraron el canon. Al generar el canon hebreo, obvio, pues cierran el canon y te dan a entender que Dios ya no habla. Pero tú y yo sabemos que esto no es así. Esto nosotros no lo tomamos por autoridad. El Eterno, Adonai, sigue hablando en estos tiempos. Que ellos idolatren, ¿no? O sea, divulgadores de esta parte rabínica, divulguen e idolatren lo que han determinado los rabinos, ese es su problema de cada uno. Nosotros, por ejemplo, buscamos la verdad. Y esto rabínico, es decir, este Bat Kol, este concepto rabínico, nosotros no lo tomamos, ¿no? Nosotros no lo tomamos. ¿Por qué? Porque el Eterno sigue hablando hoy en día. Y precisamente, pues, si hacen un canon, es para cerrar ese canon, ¿no? Empieza con un libro y termina con un libro. Y si ya no habla, y es porque ellos ya dejaron de escucharlo, ¿no? Es muy diferente. Entonces aquí nosotros no nos metemos, respetamos al mundo rabínico, pero nosotros no nos apoyamos por dogmas y doctrinas. Aquí la historia, la literatura y el canon no avala al mundo rabínico para que nosotros apoyemos que hay que escuchar otro tipo de voz llamado Bat Kol. Sabemos que hay detrás de todo esto porque esto viene del mundo tanaíta, ¿no? Ahí están los Sugot, los Tanaítas, los Tanaín, ¿no? Los Amoraí, bueno, hay varios, vamos a llamarlos dinastías fariseas, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces han ido con el tiempo realizando todo este tipo de exégesis. Respetamos, no nos parece tampoco tan mal ello, no, simplemente que así se ha entendido el famoso Bat Kol, pero lo vamos a dejar ahí en paréntesis, ¿no? Vayan ustedes y busquen la información, pongan en Google ¿qué es el Bat Kol? ¿No? Y ahí le va a aparecer seguramente información acerca de este tipo de voz divina, ¿no? Como le dicen ellos, ¿no? El Eterno ya no habla, es otro tipo de voz que identificamos, incluso también el pueblo es como la voz de Dios, también dicen, ¿no? Lo cual está muy bien, pero ¿qué tenemos en contra para no volver a hablar más del Bat Kol? Es que el Eterno sigue hablando el día de hoy, sigue hablando. No es que solamente se murió con Malaquías y listo, ya nunca más habló. Es más, en el Keter nosotros lo tenemos por autoridad de que el Eterno seguía hablando en el Keter a través de su hijo Yeshua, ¿no? A través de Yeshua HaMashiach. Bueno, seguimos. Hay uno aquí entre ustedes que es merecedor del Ruach HaKodesh, pero su generación no lo merece, dice. Observaron todos a Gilel el anciano. Al morir dijeron de él: he aquí un humilde, he aquí un piadoso, un alumno de Esdras. El Ruach HaKodesh se retiró de Israel porque el canon se cerró hasta Malaquías. Como se cerró el canon, entonces ya Ruach HaKodesh es Adonai. Adonai se retiró de Israel. Eso es lo que te están diciendo en el fondo ellos, ¿no? Cosa que hay que tener mucho cuidado. Pero lo han personificado a Ruach HaKodesh. Otro, miren. Bereshit Rabá. Shlomo escribió proverbios con Ruach HaKodesh. Entonces cuando uno dice, ¿cómo escribió con...? O sea, ¿eran dos personas? No. Es que aquí, por ejemplo, puede reemplazar Ruach HaKodesh con inspiración divina. O sea, una metonimia. Y decir con Ruach HaKodesh están de alguna manera personificando el Ruach HaKodesh. Ya se empieza a personificar el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Ya no es el Santo Espíritu, ahora es el Espíritu Santo, para que se entienda, ¿no? Jacob fue bendecido por Ruach HaKodesh. O sea, cambiamos Ruach HaKodesh y le ponemos el Eterno. Y aquí igual, miren. El Ruach HaKodesh se retiró de Israel, es decir, Dios se retiró de Israel, porque acá dice, Jacob fue bendecido por Ruach HaKodesh, es decir, por el Eterno.
Yitzhak vio el futuro por Ruach HaKodesh. O sea, aquí hubo como una influencia divina en el contexto profético. Hay que agradecer también los estudios de los Nazaratín en este caso y un poco de los Netzaritas, ¿no? Siempre agradeciéndolos a ellos porque hemos tomado algunos de sus aportes, no todo, ¿no? El resto es de la comunidad y hemos tomado algunos de sus aportes. Bien, Ruach HaKodesh, y también los rabinos, ¿verdad? Dice, Ruach HaKodesh se personifica dramáticamente citando las escrituras sagradas. Miren, Ruach HaKodesh responde y dice, y uno dice, un momento, ¿estás haciendo hablar a Ruach HaKodesh? ¿Estás diciendo que el Espíritu Santo responde y habla? Acabas de personificar al Espíritu Santo. Sí, hemos personificado, dicen los rabinos. ¿Cómo se llama esto? Literatura judía, prosopopeya, por ejemplo, o metonimia en los casos anteriores. Miren otro, Ruach HaKodesh proclama, o sea, el Espíritu Santo proclama, o el Santo Espíritu del Eterno proclama. Cuando uno lo lee dice, pero lo estás personificando. Claro, estás usando la prosopopeya, el género, la figura literaria. Otro, Ruach HaKodesh grita, ¿no? Y ahí está. Pero ¿cómo va a gritar Ruach HaKodesh? Claro, lo que pasa es que está personificado. Bien, entrando a la última parte, ya con todo lo anterior y entendiendo la literatura judía y entendiendo cómo en el Talmud ya hay evidencias donde al Ruach HaKodesh se lo ha personificado mediante las figuras literarias, entonces podemos entender mejor estos pasajes. Miren, 1 Corintios 2:10, pero Adonai nos la reveló a nosotros por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Adonai. ¿Cómo vamos a profundizar a Adonai? No, aún lo profundo de ¿qué? De la Torá, de su palabra. El entendimiento que nosotros tenemos, el espíritu que tenemos nosotros, pues nos va a ayudar, ¿no? Este poder, esta influencia nos va a ayudar también a escudriñar y a entender muy bien lo profundo de la Torá. Entonces aquí hay prosopopeya y metonimia. Bueno, seguimos, ¿no? Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, miren, ya lo personificó, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Yo ya no, Hashem ya no, ahora el Espíritu Santo. Dice, y Él os recordará todo lo que os he dicho. Cuando uno lee esto dice, vaya, pero ¿qué pasó aquí? Porque luego habla del Consolador, que el Padre enviará, y uno a veces no entiende. Bueno, lo vamos a explicar un poco ahora y un poco en la siguiente diapositiva. Todos nosotros, dice Génesis, no dice los hebreos ni los judíos, dice toda la humanidad, dice, Dios creó a la humanidad a su imagen y semejanza. Dice, Dios creó al hombre a imagen y semejanza. O sea, el Eterno, Adonai, nos creó a su imagen y semejanza. ¿Qué significa? Que nosotros somos a imagen y semejanza del Eterno. A veces hacemos cosas malas, nos desviamos. Ahí estamos perdiendo la imagen y semejanza del Eterno, pero nosotros somos espíritu igual que el Eterno, porque nada está apartado de Él. Entonces hay una parte de nosotros que, aunque ustedes no lo crean, siempre le va a pertenecer al Eterno. Es más, hay un pasaje bíblico y dice que el Espíritu retorna a quien lo dio, al Eterno. Y aquí lo único que han hecho es simplemente personificar. Dice que va a venir un Espíritu que nos va a enseñar a nosotros. Vean ustedes, Yeshua tuvo un espíritu, un ruach, un entendimiento diferente al resto. Yeshua se va, pero va a dejar ese entendimiento que hubo en él, esa atmósfera, ese ruach que reposó en él, es decir, ese entendimiento que lo hizo a él, valga la redundancia, escudriñar la Torá y entenderlo, ese también vamos a tener nosotros, porque nosotros estamos siendo estudiados por nuestro rabino. El espíritu del rabino Yeshua,
cuando se vaya, también los vamos a adquirir. El alumno a veces adquiere el espíritu de enseñanza de su profesor, de su maestro. Eso es lo que te está diciendo, ¿no? Esa sería la traducción en español. Vámonos con otro. Hechos 26. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, ¿no? Aquí incluso lo han personificado, ¿no? El Espíritu, dice, ¿no? El entendimiento. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede, dice, por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, cuando uno lo ha entendido, uno dice, vaya, pero qué interesante, ¿no? ¿Cómo poder entender este pasaje? Nuevamente, miren, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bueno, ustedes tienen que saber que hay varias versiones acerca de este pasaje, ¿no? Nosotros vamos a dar a entender uno. Miren, por ejemplo, hay una versión que te dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu mismo ruega al Eterno por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Aquí lo interesante es entender que nosotros somos a imagen y semejanza de Adonai. Siempre hay una parte que le pertenece a Adonai, y es el Espíritu. Cuando nosotros nos alejamos de Adonai, esa parte siempre va a querer conectarse con Él, porque comimos del fruto del árbol del mal y del bien. También hemos comido del fruto del bien, pero esto se enseña mal. Se dice que hemos comido solo del fruto del árbol del bien. No, señores, hemos comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. 50-50, como dicen algunos, ¿no? Entonces, para que se entienda mejor, como somos a imagen y semejanza de Adonai, y esa parte de nosotros es la que trata siempre de conectarse precisamente con nuestro Creador, porque somos fragmentos de un todo, somos un ejat. Eso es lo más importante, somos un ejat. Así que nosotros siempre tenemos en nuestro ruach, en nuestro espíritu, ¿no? Somos seres de luz, siempre va a querer conectarse con el Eterno. Hay algo de nosotros que no puede estar alejado de Él, porque Él todo lo contiene, todo está en Él. Y esa parte de nosotros es precisamente el ruach, el espíritu. Esa parte luz que tenemos nosotros también le pertenece a Él. Como le pertenece a Él, Él siempre va a querer conectarse con su Creador. El Creador, en su esencia, en su luz, siempre va a querer conectarse con su Creador. Eso es lo que significa que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar en palabras. Es simplemente literatura judía llevada a un nivel alto. Aquí solamente esto se entiende de la siguiente manera. Todo ser humano tiene un lado potencial bueno, y ese lado potencial bueno siempre va a querer conectarse con el Eterno. Esa es la parte buena que tenemos. Como siempre va a querer conectarse con Él, entonces por eso que clama por nosotros, en ese sentido. Bien, Efesios 4:30. Y no contristáis, no pongan triste al Espíritu Santo de Adonai. Entonces cuando uno lee, no pongan triste al Espíritu, entonces pues el Espíritu es una persona. No, esto ya está sencillo. Todo lo que leamos en el Keter, o el mal llamado Nuevo Testamento, viendo cómo se ha personificado el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, lo vamos a entender bien. No está diciendo que el Espíritu, como un ser, lo estamos poniendo triste porque desobedecemos. No, simplemente que según nuestros actos, ¿no? Porque nosotros tenemos un entendimiento que desprende del mismo entendimiento de Yeshua. Yeshua se va, pero va a dejar su entendimiento, claro, en nosotros, ¿no? Eso es lo que quiere decir cuando Él dice que yo me voy, pero el Padre va a mandar otro consolador. No, es el mismo consolador. El mismo Ruach que reposó en Yeshua para que Él entienda la Torá en niveles altos, ese mismo espíritu, ese mismo entendimiento, lo vamos a tener también nosotros, porque somos enseñados por Él. El alumno capta todo el espíritu del Padre, del rabino, del maestro, ¿no? Esto es algo parecido igual.
Entonces, una persona puede llegar a entristecer el espíritu. Significa pues que la persona, a través de sus actos, no está haciendo lo correcto. Miren, para que se entienda mucho mejor, Adonai es la Torá. Adonai es su Torá. El espíritu, el Ruach, es la Torá. Su entendimiento es su espíritu, su Ruach. Por lo tanto, Adonai es lo mismo que Ruach. Y Ruach es lo mismo que Torá. Y ven ustedes a la izquierda, dice Dios y su ley. Atributos de Dios, atributos de su ley. Dios es santo, o sea, Adonai es santo. La Torá es santa. Claro, porque ahí dice en Romanos 7:12 que la Torá es santa. ¿Por qué? Porque la Torá es una manifestación del Eterno. Es parte de Él, por eso que se entiende que es Él. La Torá es Adonai. Adonai es la Torá. La Torá es Ruach. Entonces, si la Torá es Ruach, Adonai pues es la Torá. Adonai es Ruach también. ¿Me dejo entender? Es como si A es igual a B. B es igual a C. Por lo tanto, A es igual a C. Es lo mismo. Adonai es Ruach y Ruach es Torá. Por lo tanto, Adonai es Torá. Y ahí te dice, Adonai es justo, en el punto 2. Bueno, pues la Torá es justa y todo tiene su verso, todo está sustentado, todo, que no hay interpretación. Adonai es bueno, la Torá es buena. Adonai es de verdad, la Torá es verdad. Y así, Adonai es perfecto, la Torá es perfecta, ¿no? Adonai es espíritu, la Torá es espiritual. Miren abajo en Juan 1:1. En el principio existía la palabra. Y la palabra estaba junto a Adonai. Y la palabra es Adonai. La palabra es Adonai. Si la palabra es Adonai, es decir, si la Torá es Adonai, ¿qué dice arriba? Arriba dice, la Torá es santa, Adonai es santo. ¿Se dan cuenta o no? Es para que vean que en el mundo de la literatura judía se personifica el Ruach. El Ruach es simplemente Adonai, es su influencia, es él mismo. Pero también es su Torá, es su palabra. Miren, para que ustedes entiendan más todavía, para que el estudio tenga más refuerzo todavía, vamos a entender que palabra es Torá, Torá es el Eterno, y Yeshua transmite la Torá, es decir, sus palabras es simplemente la Torá del Eterno. Miren, Romanos 7:14. Sabemos en efecto que la Torá es espiritual. ¿Se dan cuenta? Las palabras del Eterno, sus palabras, sus mandamientos son espirituales. La palabra del Eterno es espiritual, la Torá es espiritual. Pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Ya. Punto número 1, la Torá es espiritual. Eso ya lo sabemos. Juan 6:63. Dice, el espíritu da vida, el Ruach da vida. Pero dice que la Torá es Ruach. Interesante, ¿no? Torá es Ruach. El espíritu da vida. O sea, la Torá da vida. La carne no vale para nada. Y vean, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué significa? ¿Cuáles las palabras que nos habló Yeshua? La Torá. La Torá es vida. La Torá es espiritual. Y Adonai es su Torá. Yeshua vino a transmitirnos al verdadero Dios creador del universo. No, a través de su comportamiento, ¿no? Cuando decimos que Yeshua es la Torá hecha carne, significa que Yeshua vive la Torá a través de sus acciones. Él entendió la Torá a través de sus acciones, ¿no? Juan 6:68. Adón, contestó Pedro, ¿a quién iremos? Mira, tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de Yeshua son palabras de vida eterna. Por eso que Yeshua decía, ¿no? El espíritu da vida. Las palabras que he hablado son espíritu y son vida. Ahora, ¿cuáles son las palabras que son espíritu y son vida? ¿Cuáles son? ¿No? Vamos a seguir leyendo. Juan 14:21. ¿Quién es el que me ama? A ver, ¿quién?
el que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Aquellas personas que obedecen las palabras de Yeshua, los mandamientos de Yeshua, la Torá de Yeshua, ese es el que ama a Yeshua y por ende al Padre, ¿no? Juan 15:10. Si obedecen mis mandamientos, o sea, mis palabras, permanecerán en mi amor. Vean, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Qué interesante. Permanecer en la Torá de Yeshua es permanecer en la Torá de Adonai. Porque la Torá da vida. La Torá es espiritual. Las palabras de Yeshua son espirituales. Pero ¿cuáles son sus palabras? Los mandamientos de Dios. Él vino a transmitirnos la Torá. Juan 12:49. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Por lo tanto, Yeshua es un enviado del Eterno, es una manifestación del Eterno, como también lo fue Moshe, por si acaso, los profetas. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. ¿Se entendió o no se entendió? Si volvemos a leer todo y lo conectamos, simplemente vamos a decir lo siguiente. ¿En qué sentido Yeshua es la Torá hecha carne? Que Él vive pues la Torá. Él tiene un entendimiento diferente al resto. Miren, para que se entienda mucho más todavía. Imagínense ustedes que hay vamos a suponer unas 100 personas que estudiaron física clásica, física. Pero de los 100 que estudiaron física, uno de ellos entendió la física diferente al resto, solo uno de ellos. ¿Quién, por ejemplo? Por ejemplo, Thomas Edison, y desarrolló, por ejemplo, el foco de luz, ¿no? O la bombilla, como se dice, ¿no? Así como, por ejemplo, el teléfono lo hizo Alexander Graham Bell, el avión los hermanos Wright, el Wi-Fi, hay una mujer, ¿no? que ayudó con las bases del Wi-Fi y el Bluetooth, que su apellido era Lamar. Así también Thomas Edison desarrolla la bombilla, ¿no? Entonces, en el ámbito de la física, por ejemplo, imagínense ustedes que hayan 100 estudiantes de física y todos terminaron, ya están para profesor, ¿no? 100. Y uno entendió la física diferente a todos. Uno tuvo un ruaj diferente que al resto. Y gracias a estos científicos el mundo cambió. El mundo cambia gracias a este tipo de personas con entendimientos diferentes al resto. Todos estudiaron los mismos principios de la física, pero uno se elevó por sobre todo y él justo entendió la electricidad y la bombilla. Ahora yo te pregunto, vamos a entrar a la universidad. ¿Quién quieres que sea tu maestro? Pues todos van a decir Thomas Edison. Todos van a decir lo mismo, porque él entendió la física a otro nivel que otros no entendieron. Bueno, pues así también con ese ejemplo, para que se entienda, Yeshua también tuvo un entendimiento diferente de la Torá. Digamos que habían 100 fariseos y Yeshua tuvo un entendimiento muy diferente de los 100 fariseos. Y él se elevó y entendió la Torá a un entendimiento diferente que los 100 fariseos. Pregunta, ¿quién quieres que sea tu rabino? El discípulo no puede enseñar lo que su rabino no le enseñó. Mi rabino pues entonces es Yeshua. Yeshua es mi rabino. Por eso que cuando uno entiende y dice, ahora ya lo comprendo todo. Y miren, aquí está la conclusión. Ruach HaKodesh es un entendimiento profundo, un nivel de conciencia elevada que nos lleva, que nos impulsa a practicar, a vivir o permanecer en obediencia a la Torá, a vivir con reglas. Ruach HaKodesh, o reglas o disciplinas, ¿no? Ruach HaKodesh es la influencia del Creador manifestada en acción, en escritura o palabra. ¿Quién de todos estos
verdaderamente fue la Torá hecha carne. Porque ahí dice, Ruach HaKodesh es la influencia del Creador manifestada en acción, escritura o palabra. ¿Quién es la Torá hecha carne? Verdaderamente Yeshua. Yeshua comprendió, entendió, reposó sobre él un Ruach diferente que el resto. Y él elevó el conocimiento de la Torá. Así que yo quiero que él sea mi rabino. ¿Se entiende o no se entiende? En ese sentido, él es la Torá hecha carne. En ese sentido es la manifestación plena, la autoridad plena del Eterno aquí. La imagen del Eterno, la cara del Eterno aquí. Pero él no es ni divino, ni preexistente, y él no es Adonai. No, sino que la literatura lo expresa así, lo eleva a niveles espirituales muy altos. La literatura judía así lo expresa. Ellos usan la hipérbole, que es la exageración también de las cosas. Es por eso que se entiende, ¿no? Miren, hay un verso: ánimo pueblo de esta tierra, afirma Adonai. Manos a la obra, ve, manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma Adonai Todopoderoso. Y mi espíritu, y mi ruaj, y mi entendimiento permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes. Es decir, solamente el Ruach HaKodesh son aquellas personas que dejan de vivir en el mundo profano cotidiano y pasan a asistir en vivir o ser apartados para el servicio del Eterno. Entonces el Eterno te dice: ánimo, ustedes pueden, ¿no? Nos da ánimo, manos a la obra, que mi entendimiento permanezca en ustedes, para que ese entendimiento lo hagan acción, lo hagan palabra, lo hagan escritura. Eso es lo que significa todo lo que ustedes están viendo aquí con estos versos, y estos versos también de la personificación del Ruach HaKodesh. Así que, mis estimados, aquí lo único que te está diciendo es que las palabras que vino a enseñar Yeshua es precisamente la Torá, la misma Torá del Eterno, que se lo envía o mediante el Ruach reposa en Yeshua, ¿no? Entonces Yeshua nos vino a traer esta Torá renovada, esta Torá elevada, esta Torá interiorizada, un nivel muy espiritual y muy alto de comprender la Torá para llevarlo a la acción. Todo entendido es el que hace, no es el que tiene el entendimiento en la mente. No. Por lo tanto, el Ruach HaKodesh es precisamente un entendimiento profundo que te lleva a accionarlo. No es un sentimiento. Muchísimas gracias. Que el Eterno los bendiga a cada uno de ustedes. Y ya vamos a seguir dándoles otras enseñanzas más con evidencias, por supuesto. Hasta luego, de parte de la comunidad Menora en Santa Cruz.